Fundada hace más de 2 milenios, extendida sobre 2 continentes, aquí Europa y Asia se miran frente a frente, separadas y unidas por el estrecho del Bósforo. Siempre fue considerada el centro del mundo. Ya sabes de qué ciudad hablamos. Ha sido conocida como Bizancio, Constantinopla, y hoy finalmente dormiremos en Estambul. Esta ciudad tiene la capacidad de hacerte sentir como si el pasado y el presente caminasen juntos, invitándote a perderte en sus calles y dejar que sus historias te encuentren. El centro histórico se caracteriza por sus edificios antiguos y bajos. No hay rascacielos. Sus calles son un mosaico de culturas, aromas de especias, ecos de lenguas antiguas, sonidos de llamadas a la oración y campanas lejanas. Cúpulas y minaretes recortan el horizonte, mercados centenarios palpitan con vida, y el aire está cargado de historias de comerciantes, guerreros, poetas y peregrinos. Solo en Estambul existen más de 3.000 mezquitas. Si visitaras una por día, tardarías casi 10 años en conocerlas todas. Es la ciudad más poblada de Europa y es la ciudad más visitada del mundo. ¿Por qué será que la gente elige visitar una y otra vez este lugar? ¿Qué tendrá en el aire? ¿Qué sensaciones despierta en las personas al estar allí? Una mañana de verano, despertarías poco después del amanecer para disfrutar el día. Te vistes cómodo y a tu gusto, ya que sabes que la temperatura rara vez alcanza los 30 grados. Saliste temprano a esperar que la mañana te sorprenda, tal vez con la idea de conocer el desayuno ideal turco llamado kahvaltı. Te contaron que este es el desayuno típico de Turquía y que es una mesa con gran variedad de platos que incluyen té, pan o tortillas, quesos, aceitunas, frutas, miel, mermeladas, hummus, pepinos, tomates, semillas, huevos, entre pastas típicas y otras cosas. Pero la brisa de la mañana te llegó fría y en la esquina un cafetero te sonrió. Te acercas, le hablas y no entiende tu idioma, pero sí lo suficiente para ofrecerte un café turco preparado en un pequeño jarro de cobre llamado ibrik. Entre risas, escuchas que rápidamente el ibrik empieza a burbujear, indicando que el café ya está listo. A tu lado el aroma de un pan redondo y esponjoso llamado baslama, recién horneado, despierta aún más tus sentidos y te decides a probarlo. Con el pan caliente y café en mano, te sientas en un parquecito a observar los primeros movimientos de la ciudad, las primeras voces del día, un tranvía que empieza su recorrido, vendedores ambulantes a la espera de que alguien les regatee el precio y a un tipo barbudo que compró un baslama en el mismo puesto que tú y que cuando lo parte para el primer bocado, lo escuchas pronunciar unas palabras curiosas. Bismillahirrahmanirrahim. Te acercas a preguntarle qué significa lo que acababa de decir, pero no te entiende. Te sonríe, te dice algo en turco y contento se aleja. Te quedas viéndolo, pensando en esas palabras que alguna vez habías escuchado, pero que nunca supiste el significado. Una sombra cruza enfrente tuyo y otra pequeña sombra más.
El sol está empezando a levantarse y ves gaviotas que vuelan hacia el estrecho del Bósforo. Qué gran idea ir a tomar aire fresco. De camino, notas el olor a especias desconocidas que vendedores callejeros usan en sus comidas. Algunos platos se ven más apetitosos que otros son bastante instagrameables, otros no. Lo que sí es seguro es que ningún aroma pasa desapercibido. Notas que algunas calles son estrechas y empedradas, con edificios históricos, arquitectura otomana, romana y griega, mientras que otras son amplias avenidas llenas de tiendas y restaurantes. Cuando por fin llegaste al Bósforo, no lo podías creer. Te deslumbra la inmensidad del azul y descubres un tono de azul que nunca imaginaste. ¿Será de Turquía que el color turquesa adquiere ese nombre? Llegar por primera vez al Bósforo es como abrir la puerta a un mundo de sensaciones extremas, de nostalgia por un mundo que no conociste. El aire trae un frescor limpio, cargado con el aroma salado del mar y un leve toque de madera húmeda de los muelles. El agua se extiende como una seda azul profunda, cortada por el paso pausado de los ferries y salpicada por gaviotas que dibujan círculos en el cielo. A un lado, las cúpulas y minaretes de Estambul parecen flotar sobre la ciudad. Al otro, las colinas verdes de Asia se despliegan como una postal viva. El sonido constante de las olas contra la orilla se mezcla con voces lejanas, risas y el eco de una llamada a la oración que viaja sobre el agua. No es solo un paisaje, es una sensación de estar en el corazón de un cruce milenario de caminos donde cada brisa parece traer historias de barcos otomanos, comerciantes genoveses y viajeros de lugares lejanos. Te quedas quieto, mirando, respirando, como si el tiempo se aflojara para dejarte absorberlo todo. De repente, alguien se acerca a pedirte una foto. ¿Juez qué? Te pregunta tu nombre. Te cuenta el suyo, de dónde viene y que hoy va en rumbo hacia el palacio de Yıldız. Al preguntarte cuenta que fue el antiguo palacio donde los sultanes vivían antes de construir el Topkapi y te recomienda e invita a que lo acompañes a conocer su historia. Y aceptas, pero no hoy. Hoy planeaste una visita guiada a la mezquita de Santa Sofía y su historia. Caminas porque estás cerca, cuando de pronto escuchas un sonido tan celestial como humano. Miras para arriba porque no sabes de dónde vienen esos altavoces. Es la llamada a la oración del mediodía, un canto que se usa en el Islam para convocar a los fieles a prestar oración. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Sigues caminando hasta que de pronto la ves y la reconoces. Estás llegando a Santa Sofía y sientes que el peso de los siglos te recibe en silencio. Desde lejos, la cúpula parece flotar sobre el horizonte, sostenida por una geometría imposible, como si desafiara la lógica del tiempo.
Sus torres, o mejor dicho, minaretes, altos y delgados, apuntan al cielo como lanzas inmóviles que han visto pasar imperios enteros. Y mientras te acercas, el bullicio de la ciudad parece atenuarse. El empedrado bajo tus pies conduce a una fachada que mezcla cicatrices y belleza. Piedra desgastada por las manos y pasos de millones de personas que, como vos, han llegado con asombro. Al cruzar el umbral, el aire cambia. Dentro, la luz entra suavemente por ventanales altos, filtrándose en polvo dorado que flota en el ambiente. El eco de tus pasos se mezcla con un silencio casi sagrado, roto solo por murmullos y el crujir leve de la madera. Mires donde mires, todo parece hablar. Mosaicos bizantinos que aún conservan su brillo, caligrafías otomanas que cubren las paredes, columnas gigantes que sostienen un espacio que es más que arquitectura. Es un puente entre mundos, entre religiones, entre épocas. Es una sensación de pequeño y, a la vez, parte de una historia inmensa. ¿Qué somos los humanos? ¿80 años es mucho o no es nada? Una sensación de humildad y maravilla te inunda y se graba en tu memoria para siempre. Aguardas en silencio. Y justo antes de sentir que te empieza a molestar el cuello de tanto mirar tan atento para todos lados, empieza la visita guiada. El guía es una mujer turca de aparentemente 30 años, de pelo y ojos tan oscuros como profundos. Ella te señala la cúpula central y en voz baja que, cuando fue construida en el año 537 por el emperador bizantino Justiniano I, fue la iglesia más grande del mundo y un logro arquitectónico sin precedentes. Te cuenta cómo, durante casi 1000 años, fue el corazón espiritual del imperio bizantino y cómo, en 1453, se convirtió en mezquita. Caminarían hacia un mosaico y el guía bajaría la voz para contarte que muchos de esos mosaicos fueron cubiertos con yeso durante la época otomana para cumplir con las leyes islámicas y que hoy algunos han sido cuidadosamente restaurados. Luego te hace notar las enormes medallas circulares con caligrafía árabe, donde se leen los nombres de Alá, Mahoma y de los primeros califas, colgando en armonía con las imágenes cristianas. Un símbolo único de cómo aquí conviven dos mundos. Tienes suerte y te lleva a un rincón menos concurrido para mostrarte la columna llorona, una columna de mármol con un pequeño hueco cubierto de bronce, y menciona que, según la leyenda, poner el dedo dentro y girarlo puede traer buena fortuna o curar enfermedades. Y mientras caminan, te invita a mirar hacia arriba para que notes que la luz que entra por las 40 ventanas de la cúpula crea la ilusión de que flota. Es el truco de Antemio y de Isidoro, los arquitectos, te dice, y hace casi 1500 años que funciona. Termina señalando la magnitud del espacio y diciendo algo que se te quedaría grabado. Aquí no solo ves historia, aquí la estás respirando. ¿Sabías que la Basílica de Santa Sofía tiene más de 1,5 milenios de historia en Estambul? ¿Cómo se fundó? ¿Qué tanta historia tiene para conocer esta ciudad?
Vayamos a preguntar al Palacio Topkapi, que está exactamente a 4 minutos a pie de donde estás. Pero en el camino, el olor de un pequeño puesto de comida te secuestra la atención y te pega justo en el hambre de estar caminando todo el día y las ganas de sentarte. ¿Debería sentarme a comer y descansar o apurarme al palacio?, te preguntas, ya que debes encontrar a quien preguntarle antes que se acabe el día. Decides sentarte a comer lo más rápido que vendan en la parrilla y a descansar un poco los pies. ¿Recuerdas que alguien te contó del shish kebab? Era un plato que consiste en trozos de carne ensartados en brochetas a la parrilla. La carne, marinada, suele ser de cordero y se combina con verduras como cebolla, pimiento y tomate. El término shish significa brocheta en turco y kebab se refiere a carne asada. Es un plato popular en la cocina mediterránea. Lo reconoces en la parrilla y te decides a probarlo. Te sirvieron té negro en una taza con forma de tulipán hasta que llegue tu comida, y en mesa de atrás tuyo, escuchas una familia que estaba esperando su comida decir: Bismillahirrahmanirrahim. ¿Qué significa eso? ¿Buen provecho o algo así? Finalmente probaste el shish kebab y quedaste fascinado. La carne adquiere un toque ahumado y se mantiene jugosa por los jugos de la marinada. Además, se impregna de los sabores del aceite de oliva, limón y ajo. Las verduras, como pimientos y cebollas, añaden un toque dulce y una textura diferente. Terminaste el té y finalmente estás listo para una siesta bajo un árbol. Pero el Topkapi está enfrente y no puedes quedarte más tiempo. Cruzas y encuentras al llegar un guía, muy amable, te cuenta la historia. En el año 667 a.C., un grupo de colonos griegos procedentes de la ciudad-estado de Mégara, liderados por un hombre llamado Bisas, navegaron hacia el noreste en busca de nuevas tierras para establecerse. La ciudad siguió creciendo bajo la administración romana, pero fue en el siglo III, durante una guerra civil, cuando el emperador Septimio Severo la arrasó por apoyar al bando equivocado. Sin embargo, reconoció su valor estratégico y la reconstruyó con aún más fuerza y esplendor. El nombre Imperio Bizantino no fue usado por sus habitantes, sino que es un término creado siglos después por historiadores para diferenciar la fase oriental del Imperio Romano. En el año 330 después de Cristo, el emperador Constantino I eligió Bizancio como nueva capital, la amplió y embelleció y la rebautizó Constantinopla en su honor. Aunque se seguía llamando a sí misma Imperio Romano, su cultura, religión e idioma se fueron diferenciando progresivamente del mundo latino, adoptando el griego como lengua principal y el cristianismo ortodoxo como religión oficial. La leyenda cuenta que, al consultar al oráculo de Delfos sobre dónde fundar su nueva ciudad, recibieron la respuesta de hacerlo frente a la tierra de los ciegos. No entendieron el sentido hasta que llegaron al estrecho del Bósforo y vieron, en la ribera opuesta, la colonia de Calcedonia. Los habitantes de allí, según los recién llegados, habían sido ciegos por no aprovechar el lado europeo del estrecho, un lugar naturalmente protegido, con colinas estratégicas y acceso directo tanto al Mar Negro como al Mar de Mármara.
Allí fundaron Bizancio, que con el tiempo prosperó gracias al comercio y al control de las rutas marítimas. Siglos más tarde, en el año 73 después de Cristo, el Imperio Romano expandía su dominio hacia Oriente. Bizancio, próspera y estratégicamente ubicada, se convirtió en un objetivo. Roma la incorporó a sus territorios tras un breve conflicto, garantizando así el control de un paso crucial entre Europa y Asia. Con el tiempo, y tras la caída del Imperio Occidental en el 476, Constantinopla quedó como capital del único heredero del poder romano, que la historia moderna conoce como Imperio Bizantino. Entonces, ¿cómo llegó a ser una ciudad islámica? Para entender esto, déjame contarte cómo llegaron los fieles del Islam a la península de Anatolia, la actual Turquía. Bueno, llegaron a través de las tribus turcomanas. Hace más de 1000 años, en las estepas de Asia Central, zonas que hoy serían Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán, vivían pueblos nómadas conocidos como turcos o gus. Eran expertos jinetes y arqueros. Vivían en tiendas llamadas yurtas y se movían constantemente buscando pastos para sus animales. Hacia el siglo IX y X, muchos de ellos empezaron a tener contacto con el mundo islámico, gracias al comercio y las guerras fronterizas con los califatos musulmanes. Poco a poco, varias tribus adoptaron el Islam como religión, lo que fortaleció sus lazos con otros pueblos musulmanes. Hacia el año 1200, una gran confederación turca llamada Selyúcidas comenzó a expandirse hacia el oeste. En 1071, tras la famosa batalla de Manzikert, derrotaron al Imperio Bizantino y abrieron las puertas de Anatolia, la actual Turquía, para el asentamiento de tribus turcas. Allí entran en escena los turcomanos, tribus más pequeñas y móviles que, empujadas por guerras y búsqueda de tierras, se dispersaron por toda Anatolia. Entre estas tribus estaba Lakay, parte de los turcos oghuz. Su líder, el bey, Süleyman Shah, guió a su gente desde las estepas hasta Anatolia en busca de mejores tierras y seguridad frente a invasiones mongolas que azotaban Asia Central. Según la tradición, murió ahogado cruzando el río Éufrates y su tumba se convirtió en un símbolo de la herencia otomana. El hijo de Süleyman Shah, el bey Arturuj, heredó el liderazgo de la tribu Kai. A mediados del siglo XIII, Arturuj se puso al servicio del sultán selyúcida de Rum, que dominaba gran parte de Anatolia. Como recompensa por ayudar en batallas contra los bizantinos y otros enemigos, el sultán le entregó tierras estratégicas cerca de la frontera con el Imperio Bizantino, en la región de Sogut, y el título de bey fronterizo por el que sería recordado, Conquistador Arturuj Gazi. Esto fue clave. Vivir en la frontera entre el Islam y la cristiandad convirtió a la tribu en una especie de avanzada militar y religiosa. El tercer hijo de Arturuj, Osman, fue quien dio el gran salto. Hacia 1299, aprovechando la debilidad del Imperio Bizantino, comenzó una serie de conquistas de fortalezas y pueblos fronterizos. Su carisma y éxito militar atrajeron a más guerreros y tribus musulmanas
y pronto su dominio dejó de depender de los selyúcidas. La gente empezó a llamar a su territorio el Beilicato de Osmán, y de ahí viene el nombre otomano. Los sucesores de Osmán I, especialmente Orján y Murad I, continuaron expandiéndose por toda Anatolia y los Balcanes. En menos de un siglo, los otomanos ya habían rodeado Constantinopla por tierra, cortando sus rutas de suministros y dejando a la ciudad aislada en un mar de territorio islámico. Cuando llegó el turno de Mehmed II, en 1453, la ciudad ya llevaba casi 100 años como una isla cristiana en medio de un mar musulmán. A sus 21 años de edad, Mehmed construyó una fortaleza para cortarle suministros. Con la incorporación de los cañones como recurso militar, mandó a fabricar cañones enormes, capaces de derribar esas murallas que parecían indestructibles. La conquista fue solo el capítulo final de un proceso que había comenzado siglos antes en las estepas de Asia Central, con tribus que no sabían que un día sus descendientes gobernarían una de las ciudades más legendarias del mundo. El palacio de Topkapı fue construido por orden del sultán Mehmed II, poco después de la conquista de Constantinopla. Sirvió como el centro administrativo y la residencia principal de los sultanes otomanos durante casi 400 años, hasta 1853. A lo largo de los siglos, otros sultanes añadieron nuevas construcciones y anexos, lo que dio lugar al complejo palaciego que conocemos hoy en día. Entremos a conocer el palacio. Después de la solemnidad y el peso histórico de Santa Sofía, entrar al Palacio Topkapı se siente como abrir de golpe las puertas de otra realidad. En vez del eco de una cúpula inmensa, te recibe el perfume de los tulipanes, el aire fresco de jardines cuidados, fuentes y patios abiertos al cielo. La atmósfera ya no es de templo, sino de poder terrenal, lujo y política. Caminas por senderos bordeados de flores y árboles centenarios, y cada portal que cruzas parece conducirte a una capa más íntima del corazón del Imperio Otomano. Los azulejos brillan con colores vivos. Los salones exhiben reliquias que alguna vez estuvieron en manos de sultanes, y las vistas al Bósforo desde las terrazas te recuerdan por qué Estambul fue tan codiciada. Después de la espiritualidad de Santa Sofía, Topkapı impresiona por otro motivo. Es como entrar en la mente y en la vida cotidiana de quienes gobernaron medio mundo durante siglos. Hasta aquí la historia de hoy, porque mañana te contaré la historia del sultán más importante que vivió y gobernó en este palacio. Por cierto, antes de olvidarte preguntas, ¿qué significa esas palabras que escuchaste durante todo el día? Bismillahir-Rahman-ir-Rahim es una de las frases más importantes del Islam. Se utiliza como prefacio para todas las suras del Corán y los fieles la recitan siempre antes de comer, beber, leer, orar o incluso antes de iniciar un viaje. Y significa: en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Quédate un rato en el palacio, observando el mar negro desde sus balcones. Alguien toca una flauta. Las notas llegan a tus oídos y los traspasan como el agua,
infiltrándose en tu mente. Cada soplo es largo, melancólico, como si el aire mismo se hubiera detenido para escucharlo. Es un ney turco, una flauta de caña traversa que te transporta directamente al pasado de esta ciudad, Estambul. El ney no se apura, te guía con calma, como si supiera exactamente a dónde quiere llevarte. Y tú no tienes prisa en llegar.